Asientos contables, parte 2. Es muy importante que hayas entendido muy bien la primera parte de los asientos contables simples anterior. Si tienes dudas, debes apoyarte en los conocimientos de la lección anterior para continuar revisando la siguiente explicación. En esta lección pondremos en práctica los conocimientos que vimos sobre cómo hacer asientos contables. Para esto vamos a reconstruir nuestro ejemplo del restaurante partiendo desde el principio. Como ya estamos familiarizados con este ejemplo, va a ser mucho más fácil entender cada uno de los asientos que hagamos. Vamos a ir paso a paso y vamos a registrar todo eso en los asientos contables. Recuerda que dos socios quisieron hacer un negocio y se les ocurrió hacer un restaurante. Lo primero que hicieron fue ver cuánto les iba a salir la inversión inicial. Para ello cotizaron todo lo necesario para armar el restaurante y les quedó su lista de activos como la siguiente. También recuerda que entre los dos no les alcanzaba para financiar este proyecto, ya que solo tenían 40 millones en total, o sea, 20 por cada uno, y solo la inversión en activos fijos les costaban 84 millones de pesos. Además, debían financiar otros 8.500.000 en activos circulantes, incrementando aún más la inversión inicial. Entonces recurrían al banco por la diferencia para poder construir el restaurante. Ahora utilizaremos los asientos contables para ir haciendo el restaurante uno por uno basado en los cálculos que hicimos antes. Lo primero que tenemos que hacer es construir el patrimonio de la empresa. Este asiento es casi siempre el primero que hace cualquier negocio que inicia. Piensa que el dinero tiene que ir en alguna parte de la empresa, que en este caso vamos a abrir una cuenta corriente, activo que le llamamos banco. Entonces, los 40 millones los vamos a depositar en una cuenta corriente de la empresa. Este asiento es muy importante porque es el primer dinero que tiene el negocio y el nacimiento del patrimonio. Te vamos a enseñar una pequeña técnica para que puedas realizar bien tus asientos contables. Antes de hacer el asiento, tienes que resolver la aplicación y el origen de los fondos y comprobar el principio de partida doble. En este caso, tenemos que saber en qué se aplican esos 40 millones y el origen de esos 40 millones y ahí recién construir el asiento. Con la práctica te saldrá más fácil hacerlo. Ponemos aplicación a la izquierda, origen a la derecha y nos preguntamos: ¿en qué se van a aplicar esos 40 millones de pesos? Anotamos banco, ya que abriremos una cuenta corriente e ingresaremos dinero ahí. Fíjate que es un activo que sube y cumple con las reglas que vimos en la lección anterior. Activo que sube siempre en el debe. Luego nos preguntamos cuál es el origen de estos 40 millones de pesos. Y sabemos que como entran dos socios, sube el patrimonio. Lo registramos en el haber y ponemos capital propio por 40 millones. Ya tenemos listo el debe y el haber y prácticamente construido este asiento. Ahora hacemos el asiento. Primero ponemos la fecha, luego ponemos el número correlativo, que en este caso, como es el primer asiento, le ponemos 1. Entonces el asiento nos queda así. En el debe tenemos un activo que sube, banco por 40 millones, y en el haber tenemos patrimonio que sube, capital propio por 40 millones. Listo nuestro primer asiento contable. Continuando, tenemos que comprar el terreno, que como sabemos costaba 50 millones. Hagamos el siguiente asiento. Aplicamos nuestra técnica de nuevo, antes de hacer el asiento. Debemos tener claro en qué se aplican esos 50 millones y el origen de esos 50 millones, y ahí recién construir el asiento. Ponemos debe a la izquierda, haber a la derecha y nos preguntamos: ¿en qué se va a aplicar esos 50 millones de pesos? En la compra de un terreno, que sabemos que es un activo que sube.
por eso va en el debe. Luego nos preguntamos cuál es el origen de los 50 millones de pesos. Aquí, como vimos en lecciones anteriores, vamos a tener dos orígenes, ya que la plata de la cuenta corriente no nos alcanza para hacer este pago. Entonces vamos a poner cuenta corriente por 40 millones, que sabemos que es un activo que baja, por eso va en el haber. Y adicionalmente pediremos un préstamo de 10 millones de pesos en el largo plazo, que es un pasivo que sube, por eso lo ponemos en el haber. Aquí tienes el haber y el debe listos. Fíjate que el principio de partida doble se cumpla. En este caso, el debe tiene un total de 50 millones y el haber, sumando los dos orígenes, también tiene un valor total de 50 millones. Si no cumples con este principio de partida doble, no puedes hacer el asiento. Hacemos el asiento. Ponemos la fecha, luego ponemos el número correlativo, en este caso, como es el segundo asiento, le ponemos 2. Luego ponemos en el debe el activo que sube, terreno por 50 millones de pesos, y ponemos el primer origen, cuenta corriente por 40 millones, y adicionalmente pedimos un préstamo bancario por 10 millones de pesos, que sabemos que sería un pasivo que sube, por eso también va en el haber. Agregamos la glosa y asiento número 2, listo. Miremos el cuadro con sus respectivos valores. Ahora vamos a hacer un asiento simultáneo, ya que vamos a comprar en el mismo momento todo el resto de los activos fijos que nos quedan. Nos queda construir la infraestructura, nos quedan las instalaciones, la movilización y la mueblería. Aplicamos nuestra técnica antes de hacer el asiento. Ponemos a la izquierda el debe, a la derecha el haber. Acá en el debe tenemos que poner todos los activos con sus respectivos valores. Como sabes que son activos que suben porque los compramos, tienen que ir a la izquierda. Ponemos infraestructura por 15 millones, instalaciones por 10 millones, movilización por 6 millones, mueblería por 3 millones. Ahora veamos los orígenes de este dinero. Sabemos que ya no tenemos plata en la cuenta corriente, por lo tanto vamos a tener que pedir obligatoriamente un préstamo por el monto total. Aquí pasa algo muy interesante, porque son muchas aplicaciones con pocos orígenes. No es raro, ya que recuerda que muchas veces tú pides un solo préstamo y con ese préstamo compras varios activos. El total de activos es de 34 millones y el banco nos presta 20 millones en el largo plazo y 14 millones en el corto plazo. Entonces anotamos en el haber préstamos de corto plazo por 14 millones y préstamos de largo plazo por 20 millones. Si sumamos la columna del debe, nos da 34 millones de pesos, que es igual al monto de la suma de la columna del haber. Construimos nuestro tercer asiento. Ponemos la fecha, el número correlativo, que en este caso es 3. En el debe anotamos todos los activos: mueblería, movilización, instalaciones e infraestructura. Ponemos sus respectivos montos en la columna del debe. En el haber ponemos préstamos de corto plazo y préstamos de largo plazo, con sus respectivos montos en la columna del haber. Agregamos la glosa al final y listo. Ahí tenemos nuestro tercer asiento terminado. Ahora vamos a comprar 5 millones en mercadería para nuestro restaurante. Aquí tenemos que recordar que el proveedor nos da un crédito por el total de la compra que podemos pagar en cuotas. Por lo tanto, en este caso nos financiamos de esta forma. Apliquemos nuestra técnica. Ponemos debe a la izquierda, haber a la derecha. Nos preguntamos en qué vamos a aplicar los 5 millones. Anotamos mercadería por 5 millones en el debe, entendiendo que es un activo que sube. Luego nos preguntamos cuál es el origen de los 5 millones. Registramos crédito de proveedores por 5 millones, que es un pasivo que sube, por
por eso va en el haber. Ahora construyamos nuestro cuarto asiento. Como siempre, primero ponemos la fecha, luego ponemos el número correlativo. En cuentas ponemos el activo que sube, que en este caso es mercadería. Ponemos el pasivo que sube, que es crédito proveedores, y luego los respectivos montos en el debe y en el haber. Agregamos al final la glosa de este asiento. Como vemos, se cumple el principio de partida doble, entonces el asiento está completo. Haremos un asiento más, ya que los socios quedaron preocupados porque no tienen dinero en la cuenta corriente ni en la caja para cualquier imprevisto. Recuerda que gastaron todo el dinero en la compra del terreno y no tienen fondos para situaciones imprevistas. Entonces haremos un asiento para compensar esto. Haremos que cada socio entregue un poco más de dinero en el patrimonio para ponerlo en la cuenta corriente y en la caja. Digamos 1 millón en la caja y 2,5 millones en el banco. Esto en total suma 3,5 millones y como es en partes iguales, cada uno deberá poner 1.750.000. Hagamos el registro de este hecho contable. Aplicamos nuestra técnica. Ponemos el debe y el haber y sabemos que la aplicación de los 3,5 millones será ingresar plata en dos activos que suben, caja por 1 millón y banco por 2,5 millones. Luego nos preguntamos cuál es el origen de estos 3,5 millones y es un aumento del capital propio, ya que los socios van a poner esa plata. Sabemos que cuando el patrimonio sube, va en el haber, por lo que registramos este movimiento. Ahora construyamos nuestro asiento. Ponemos la fecha, el número correlativo, en las cuentas ponemos dos activos que suben, que son caja y banco. Ponemos el patrimonio que sube, que es capital propio, y finalmente ponemos los montos respectivos de cada cuenta en la columna del debe y con la columna del haber. Agregamos la glosa y asiento listo. Ahora juntemos todos los asientos para que los podamos visualizar en el global. Una cosa muy importante es que si sumas la columna del debe con la columna del haber, deben ser lo mismo. Si no fuera así, algo hicimos mal y tenemos que revisar cada uno de nuestros asientos viendo que se cumpla el principio de partida doble. A continuación te vamos a mostrar en la columna del debe y en la columna del haber situaciones comunes que te puedes encontrar en ejercicios posteriores de contabilidad. Son las acciones más comunes que hacen las empresas en su quehacer empresarial. Recuerda que las empresas compran, venden, gastan, pagan cuentas, invierten, piden préstamos o pagan préstamos, entre otros. Si te diste cuenta, hicimos asientos representativos de los movimientos contables de una empresa. Pero la construcción de los asientos siempre es una cosa práctica, por lo que te recomendamos ejercitarlo más.